Les informamos a quienes están siguiendo este evento virtual por TV Cable o a través de Charrúa TV o por la emisión simultánea en Vera TV por internet, que las preguntas para los expositores se reciben a través del WhatsApp 098-451-000. El tema que concentra ahora nuestra atención es el riesgo potencial de heladas en crucíferas, en colza, en carinata, efecto de la fecha de siembra. El expositor es el ingeniero agrónomo Maximiliano Verocay, es ayudante de mejoramiento genético en el Departamento de Producción Vegetal GTI Agricultura en la EMAC, Facultad de Agronomía UDELAR. Maximiliano, escuchamos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, yo voy a presentar un trabajo que es en conjunto, llevado a cabo en conjunto por Facultad de Agronomía y el INIA, y la fuente de financiación proviene de la empresa UPM. Bueno, venimos de un año complicado de helada, así que repasemos rápidamente cuáles son los factores que determinan el daño provocado por las mismas. Bueno, la duración de la helada refiere a la cantidad de horas que duró la helada, la temperatura bajo cero. La intensidad refiere a la temperatura mínima que alcanzó la helada. Persistencia es la cantidad de días consecutivos con heladas. Ubicación geográfica y de la chacra, no es lo mismo una helada en el norte que en el sur, y no es lo mismo una helada en un bajo que en una zona alta de la chacra. Bueno, aclimatación se refiere a los días previos a la ocurrencia de helada, cómo fueron los días, si fueron temperaturas altas o temperaturas bajas. Temperaturas elevadas previas a una helada tienen mayor incidencia, mayor impacto sobre el cultivo. Bueno, nutrición. Un cultivo con deficiencias nutricionales es más susceptible a los daños provocados por plagas, a los daños provocados por enfermedades y también por estreses abióticos, como por ejemplo las heladas. Humedad. A menor humedad, el daño provocado por las heladas es mayor, y el desarrollo de cultivo. Bueno, el impacto que tienen las heladas es diferente según la etapa en la que ocurren las mismas. Bueno, si graficamos históricamente la sensibilidad de las heladas en función del ciclo de cultivo, vemos que a medida que el ciclo transcurre, la sensibilidad aumenta. Claro está que las heladas en implantación son una realidad, han provocado grandes problemas, pero exceptuando aquellas heladas muy intensas o días con condiciones ambientales muy desfavorables para el cultivo, luego de esas heladas en implantación, el cultivo tiene la capacidad de recuperarse. Bueno, aquí vemos unas fotos de daños provocados por helada. Tenemos que aclarar que los daños no se manifiestan de un día para el otro, sino que tenemos que esperar 5, 6, 7 días para ver el daño en la chacra, y que frecuentemente algunos daños se confunden con otros daños provocados por herbicidas, por ejemplo, o por plagas. Bueno, en la foto, en la imagen A, vemos una flor marchita. Esto frecuentemente se confunde con un daño provocado por herbicida, pero puede ser tanto herbicida como heladas. Bueno, en la figura B vemos algunas silicuas que están verdes y otras que están amarillas, que están muertas. El impacto diferencial de la helada dentro de la planta es debido al contenido diferencial de humedad de las silicuas. Por lo general, las silicuas más jóvenes tienen mayor contenido de humedad y por lo tanto son las que sufren mayormente. En la figura C vemos una silicua con manchas blancas, como si hubiesen sido manchadas con cloro. Y en la figura D vemos los pedúnculos en los cuales estaban insertas las silicuas, que ya no tienen la silicua. Este daño frecuentemente se le atribuye a las heladas, pero
pero en general son provocados por insectos, por frutela, por ejemplo. Y en la figura, la E, la última, vemos granos sanos que mantienen su turgencia y su color verde, y los granos dañados que están como más arrugados y van tornándose un poco marrones a medida que transcurren los días posteriores a la helada. Bueno, entrando en la regionalización de la temperatura y su desvío, ¿en qué zonas de nuestro país tenemos las mayores temperaturas, en cuáles las menores temperaturas y cómo es el desvío en cada región? Bueno, sabemos que en el norte las temperaturas son más elevadas que en el sur y que en el sur el desvío es menor como consecuencia de su cercanía de los cuerpos de agua, por ejemplo el Río de la Plata y el Océano Atlántico, que están durante los meses de invierno enfriándose, por lo tanto liberan calor y esto contribuye a que no hayan cambios bruscos de temperatura. Esto es importante recordarlo porque a veces se tiene la idea de que las heladas en el norte no son tan importantes como en el sur, pero frecuentemente una helada en el norte tiene un gran impacto porque en los días previos a la helada subieron temperaturas cálidas que como que enternecieron los tejidos de la planta y al momento que ocurre la helada la planta lo siente más. Bueno, repasando qué sabemos hasta ahora y qué tenemos que saber para terminar de entender la presentación. Bueno, los factores que influyen sobre el daño fueron aquellos que comenté rápidamente al principio: intensidad, duración, persistencia, nutrición, momento en el que ocurren las heladas. Tenemos que saber que los daños se confunden, no podemos tomar decisiones a la ligera, debemos tener en cuenta cómo fueron las condiciones previas a la visualización de los síntomas para discernir bien si son daños provocados por heladas o por otros factores. Bueno, el momento de floración dijimos que es ese periodo de mayor sensibilidad o de mayor impacto de la helada. Bueno, y tenemos que saber que de aquí en adelante en la presentación, cuando digo heladas agrometeorológicas, me estoy refiriendo a temperaturas que fueron medidas a nivel del césped y no a nivel de casilla. Bueno, y que cuando digo colza, este trabajo se hizo con el cultivar Rivet y Carinata se tomó el cultivar Avanza 641. Bueno, entonces dijimos que las heladas repercuten mayormente o provocan mayores pérdidas en el momento en que ocurre la floración. Bueno, entonces tenemos que saber para una determinada fecha de siembra, para una determinada localidad y para un determinado material, en qué momento va a ocurrir la floración el año que viene. Bueno, entonces para eso tenemos que tener un modelo de ajuste fenológico. Como sabemos, los factores que regulan el desarrollo son la temperatura y el fotoperíodo. Tener un modelo de ajuste fenológico que contemple la interacción entre estos dos factores es muy importante, es necesario para tener un modelo serio. Bueno, entonces sabemos que para que ocurra la floración es necesario acumular una cierta cantidad de grados día. El modelo dice que los grados día acumulados para florecer son siempre los mismos independientemente de la fecha de siembra, que lo que se modifica es la eficiencia con la que se acumulan esos grados día. Esta eficiencia se modifica por el factor de sensibilidad del fotoperíodo, que es una constante cultivar específica, y el fotoperíodo al que se pone el cultivo según la fecha de siembra. Bueno, entonces sabiendo estas dos incógnitas, podemos hacer esa primera parte de la ecuación que tenemos como resultado el factor del fotoperíodo, es decir, con qué eficiencia se acumulan los grados día. Por ejemplo, para un fotoperíodo de 5 horas, Carinata acumula el 25% de la temperatura. Entonces, si tenemos un día con una temperatura media de 10 grados, va a acumular tan solo 5 grados. En cambio, si en ese momento está expuesto manteniendo la temperatura de 10 grados, pero con un fotoperíodo de 10 horas, va a acumular cercano a 3/4 de la temperatura media. Bueno, entonces tenemos en esta gráfica el valor observado versus el valor predicho de nuestro modelo. Vemos que en general los puntos están bastante cercanos a la línea 1,1,
por lo que el modelo es bastante eficiente. Hay algunos puntos que se alejan respecto a la media, pero si consideramos, por ejemplo, el valor real menos el estimado, tenemos en promedio una diferencia de 1,5 para colza y 3,2 para carinata. Entonces podemos decir que el modelo desarrollado es bastante bueno. Bueno, nos interesa predecir la floración, nos interesa el ciclo, pero tenemos que considerar que no podemos basar nuestras decisiones únicamente en el riesgo helada porque hay una estrecha relación entre el rendimiento y la fecha de siembra. Sabemos que al atrasar la fecha de siembra estamos perdiendo rendimiento. En el caso de carinata, por ejemplo, perdemos 220 kilos de grano por cada 10 días de atraso en la fecha de siembra. Entonces tenemos que hacer una balanza entre las ganancias que tenemos por sembrar temprano y obtener mayor rendimiento y las pérdidas que podemos tener por el riesgo de heladas. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a considerar las heladas en nuestro ciclo? Lo más lógico sería considerarla en el periodo crítico, que es el momento en el ciclo en el cual el cultivo tiene que crecer a la mayor tasa posible y es el momento en el que es más sensible a los estrés. Bueno, respecto a esto hay varias publicaciones que refieren al periodo crítico y todas consideran a la duración del periodo crítico en días. No hay nada preciso en cuanto a grados días, hasta que recientemente unos autores australianos hicieron una investigación un poco más detallada y concluyeron que el periodo crítico dura aproximadamente 400 grados días y se extiende desde 100 días, desde los 100 grados días hasta los 500 grados días post inicio de floración. Entonces, esto fue lo que tomamos como insumo para sacar nuestras cuentas. Tenemos que acá mencionar que este es un trabajo realizado en colza y que nosotros consideramos este periodo crítico tanto para colza como para carinata, porque por el momento no hay ningún trabajo publicado respecto a la ubicación y a la duración del periodo crítico para carinata. Bueno, en este cuadro vemos, tanto para carinata para colza, para dos localidades, la fecha probable de floración según un amplio rango de fecha de siembra que van desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto. Los valores que están acá es la fecha probable de floración y su desvío. Entonces, para entender un poquito mejor el cuadro, nos centramos en el cultivo de colza con siembras en la localidad de La Estanzuela. Por ejemplo, vemos que el error, el desvío del modelo que está entre paréntesis, disminuye a medida que atrasamos la fecha de siembra. Y por ejemplo, si sembramos el 1 de mayo, vamos a tener una fecha probable de floración del 3 de agosto con un desvío en torno a 7 días. Entonces, el año que viene yo no sé con seguridad qué día va a florecer colza si siembro el 1 de agosto, pero como corrimos el modelo para una serie de años bastante amplia, en el que se incluían años normales, pero años también con temperaturas muy frías y años muy cálidos, sabemos que, o podemos decir con seguridad que si siembro el 1 de mayo voy a tener una fecha probable de floración del 3 de agosto más o menos el desvío que es de 7 días. Bueno, en esta figura se presentan la duración de los periodos siembra, inicio del periodo crítico de heladas y la duración del periodo crítico de heladas expresada en días. Acá hay que hacer una diferenciación entre el periodo crítico que conocemos normalmente, el periodo crítico con corrección de rendimiento, y el periodo crítico de heladas. El periodo crítico de heladas que estamos presentando acá incluye los 400 grados día que mencioné anteriormente, pero además también incluye los días del desvío que vimos en el cuadro anterior. Bueno, la tendencia es más o menos la misma para todas las figuras, pero si nos centramos en unas, vemos que la duración del ciclo disminuye al atrasar la fecha de siembra. Y si nos centramos, por ejemplo, en comparaciones acá entre colza y carinata, podemos ver que en la estanzuela la duración del ciclo son bastante similares, aunque carinata siempre es un poquito mayor, pero si vamos a la localidad de la EMAC, por ejemplo, en el norte del país, vemos que esa diferencia se acentúa y que la duración del ciclo de colza es bastante menor. Bueno, nosotros
en esta charla no queremos transmitir certezas, no nos es posible transmitir certezas. Las decisiones tienen que estar basadas en probabilidades. Entonces, por ejemplo, si siembro colza a principios de mayo en la EMAC, en el norte, y me paro en el percentil 50, voy a tener en promedio 7 heladas, pero con una modificación de la fecha de siembra por manejo, sembrando un poco más tarde, puedo ubicar el periodo crítico en el mes de septiembre y voy a tener para la misma probabilidad, para el mismo percentil 50, la mitad de heladas. Entonces estoy bastante cubierto. Eso es lo que queremos transmitir en esta presentación. Es un juego de números y la decisión la tiene que tomar cada uno en base a lo que quiere perder o lo que quiere ganar. Entonces, asumiendo que el modelo de predicción fenológica que desarrollamos es eficiente, ¿en qué momento o cuál es la probabilidad de ocurrencia de heladas en el periodo crítico según la fecha de siembra para estos dos cultivos? Por ejemplo, arrancando en colza, en siembras en la localidad de La Mac, si yo estoy del lado conservador y quiero tener un bajo o nulo riesgo de helada, tengo que empezar puedo empezar a sembrar a partir del 15 de julio. Pero si quiero subir un poco el riesgo para ganar un poco de rendimiento, por ejemplo, puedo empezar, y considero 3 heladas, puedo empezar a sembrar a partir del 1 de junio. Si subo un poquito más el riesgo y considero 5 heladas, puedo sembrar el 15 de mayo. Si me voy, por ejemplo, para el cultivo de carinata y digo, no, soy demasiado conservador, quiero tener una baja o nula probabilidad de heladas, puedo sembrar a partir del 15 de junio. Sin embargo, si subo un poquito el riesgo y digo, bueno, voy a tolerar 3 heladas, puedo empezar a sembrar el 1 de mayo asumiendo 3 heladas. Y si considero 5 heladas, si considero 5 heladas, también puedo empezar a sembrar a partir del 1 de mayo, pero con un riego bastante menor. Bueno, en la estanzuela el razonamiento, la lógica es bastante similar, con la única diferencia que encontramos que para siembras de carinata, considerando un riesgo bajo de una helada, tendríamos que sembrar un poco más tarde que en el norte del país, y que esa probabilidad se disminuye rápidamente si considero 3 o 5 heladas. Esto probablemente sea que son, como es en el sur del país, hay una mayor probabilidad de que ocurran temperaturas frescas en torno a 0 grados y que ocurran heladas que no tienen mayor incidencia sobre el rendimiento. Pero bueno, puedo decir no, las heladas de 0 grados no tienen mayor incidencia sobre el rendimiento. Yo voy a considerar heladas más severas, voy a considerar aquellas heladas que llegan por lo menos a menos 2 grados bajo cero. Bueno, si asumo un riesgo para el caso de colza, asumiendo un riesgo de 3 heladas, ya podría sembrar el 15 de mayo. Y si estoy en la estanzuela con un riesgo bastante similar, que es un riesgo moderado bajo, podría sembrar tan temprano como a partir del 15 de abril. En cambio, si voy a sembrar carinata, puedo sembrar a partir del 15 de abril, tanto en el norte como en el sur del país. Acá tenemos que cubrirnos un poco, abrir un poco el paraguas y decir que si siembro con baja probabilidad de ocurrencia de heladas, no quiere decir que no me vayan a ocurrir. Es una baja probabilidad de ocurrencia. De la misma forma que sembrar temprano no me asegura tener alto rendimiento, pero las probabilidades de ocurrencia aumentan. Bueno, en este caso, si tengo baja probabilidad de ocurrencia de heladas, no quiere decir que no me vayan a ocurrir. Bueno, el año pasado se perdieron una gran cantidad de chacras por culpa de las heladas. Hubieron chacras que se cosechó 0 kilos de grano. Entonces, bueno, pongamos esa amargura, esa frustración en números y tratemos de explicar qué pasó. Bueno, el número promedio de heladas en la EMAC es de 26. El año pasado tuvimos 26 también, un número idéntico. Para la estanzuela el número promedio de heladas es de 30. El año pasado tuvimos 39. Mayor cantidad de heladas, pero se encuentra dentro del desvío, entonces no tendría por qué llamarnos la atención.
Pero bueno, entremos un poquito más en detalle y vemos cómo fueron las heladas. Un trabajo publicado en el 2013 hace un relevamiento de la persistencia de las heladas del periodo 1950-2009. Recordemos que la persistencia es cantidad de días consecutivos con heladas. Bueno, entonces si nos centramos en la EMAC para el periodo 1950-2009, 60 años redondeando, tuvimos 60 heladas de 2 días de duración, lo que sería una por año. Pero bueno, el año pasado en la EMAC tuvimos 2, el doble. Si nos vamos a persistencia de 3 días heladas con 3 días de persistencia, según el registro histórico tendríamos una cada 4. Bueno, en el 2020 en la EMAC tuvimos 3, bastante más. Y si consideramos heladas de 5 días de persistencia, tendríamos una cada 12. Bueno, el año pasado en la EMAC tuvimos una. En la estanzuela, el razonamiento, la tendencia es la misma, pero se podría decir que las heladas fueron un poco más leves en el sur del país. Bueno, entonces viendo esto, no tendría por qué llamar la atención las grandes pérdidas de rendimiento que tuvieron los cultivos de invierno. Bueno, por último, pasando a las conclusiones, se pudo estimar un riesgo potencial de heladas según la fecha de siembra para dos localidades y para 2 cultivos. Debemos aclarar que no se consideraron las heladas de implantación, que son una realidad, han provocado grandes estragos, pero bueno, eso queda para otro momento. Se desarrolló un modelo de predicción de fenología que es muy bueno, eficiente, con poco error, para los cultivos de colza y carinata, tomando en cuenta que utilizamos cultivar Rivet y Avanza 641. Debemos recordar además que el error disminuye al atrasar la fecha de siembra. Siembras tempranas maximizan el rendimiento, eso es bueno, pero también se exponen a mayores riesgos de helada durante el periodo crítico. En general, el riesgo de helada es mayor en el sur que en el norte del país. Bueno, también por último, lo que dijimos hace un ratito, que el 2020 se caracterizó por ser un año con heladas en días consecutivos. Esto fue lo que provocó la gran pérdida de rendimiento y esta tendencia se dio principalmente en el norte del país. Bueno, y por último, tenemos que considerar que la fecha de siembra, la decisión de la fecha de siembra la tomamos en base a la obtención de alto rendimiento, pero no nos podemos olvidar que las fechas tempranas también se exponen a un mayor riesgo de heladas. Entonces tiene que haber un balance entre estos dos factores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero agrónomo Maximiliano Verocay. Muy buena la exposición y ya pasamos a la sala de Zoom para ingresar al espacio de preguntas que hemos recibido a través del 098-451-000. Vamos entonces al tiempo de preguntas aquí y vamos a traer alguna más de las que hemos tenido hasta ahora. La primera, Maximiliano, ¿qué información tenemos cuantitativa acerca de si regando se puede disminuir el daño de heladas? Bueno, buenos días. No, nosotros por el momento no tenemos ningún dato, no, o sea, no hemos hecho ensayo para evaluar la disminución del riesgo por helada. Bueno, la hipótesis es bastante conocida, o sea, se espera o esperaríamos que disminuyan los riesgos, pero por lo menos en cultivos extensivos es algo
que podría ser un poco difícil, porque además tendríamos que saber con seguridad la ocurrencia de heladas, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando con probabilidades dentro de cierto rango de días, pero para poder regar, o sea, tendríamos que regar en todo caso 30 días consecutivos y no sería para nada viable, ¿no es cierto? Bien. La segunda pregunta es, ¿cuál es el impacto de las heladas en el contenido de aceite y otros aspectos de calidad en crucíferas? Oh, bueno, esa creo que sería una pregunta un poco más para Sebastián, pero sí, se modificaría un poco, ¿no? Los contenidos de aceite, sí, porque estaríamos acortando, dependiendo en el momento que ocurre la helada, estaríamos acortando un poco el periodo de llenado de grano, además de que heladas en floración provoca que haya un desajuste en la maduración. Ya de por sí la canola y la carinata también es un cultivo indeterminado, que no llegan todos los granos a madurez fisiológica en el mismo momento, y si ocurre en heladas, ese desbalance se acentúa un poco más. Perfecto. Y finalmente, ¿con qué frecuencia o probabilidad a lo largo de los años puede ocurrir un año como el pasado, que tuvo daños severos por heladas, si siembro a partir de mayo? Bueno, tendríamos que para esa fecha en particular hacer las cuentas, ¿no es cierto? Pero en una de las últimas presentaciones se ven la probabilidad de ocurrencia de heladas, por ejemplo, de gran persistencia, que supongo que es lo que apunta a la pregunta, a un año particular como el año pasado, pero no sería para nada frecuente, porque vimos que la persistencia de heladas de 5 días tiene una probabilidad de 1 cada 12 o 15 años. Y lo del año pasado fue un año muy extraordinario, y en la vida profesional de cualquier técnico tendría que ocurrir una o dos veces. Creo que es algo que no tendríamos o sea, no tendría que asustarnos mucho, pero tendríamos que tenerlo en cuenta. Perfecto. Maximiliano, muchísimas gracias nuevamente y seguimos adelante ahora con la jornada. Vamos a hablar de temas de calidad y proteína en cereales. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.